El coronavirus ha puesto a temblar al mundo. Amenaza la vida humana, la actividad empresarial, la educación, los deportes, los viajes, los conciertos. Y por encima de todo, la salud pública, como lo acaba de decir el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Esta epidemia, dijo el jefe del Estado francés, afecta a todos los continentes y golpea a todos los países europeos, y es la mayor crisis sanitaria que ha conocido Francia en un siglo. Hoy, con el apoyo de un periodista de BBC Mundo, les contamos qué está pasando con el coronavirus en América Latina. Sobresalto político en Colombia por una denuncia de una supuesta compra de votos en la campaña que llevó al poder a Iván Duque en 2018. El caso tiene que ver con un hombre investigado por narcotráfico, José Guillermo El Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil el año pasado cuando le robaban un valioso reloj Rolex. Duque se ha pronunciado. Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni mucho menos el gerente. Ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente, nunca supe que había investigaciones contra él. Aquí les contamos los detalles y hasta dónde puede llegar la investigación. Y en Rusia, Vladimir Putin va camino de convertirse en presidente vitalicio. Una reforma aprobada por el Parlamento daría luz verde a que el exagente de la KGB, que gobierna el país más grande del mundo desde el año 2000, siga en el poder hasta el año 2036. Un corresponsal en Moscú nos indica cómo puede producirse algo así. Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Dori Toribio, a 10 calles de la Casa Blanca en Washington. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 13 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. $5.000 muertos y 135.000 casos en todo el mundo. Ese era el resultado del coronavirus en el momento de grabar este podcast. En Estados Unidos, donde hay 28 millones de personas sin seguro médico y 11 millones de indocumentados, crece la preocupación. El presidente Donald Trump ha suspendido gran parte de los viajes desde Europa. Wall Street ha vivido su peor jornada desde la crisis de 1987. La NBA, la NBA, ha cancelado los partidos. En Nueva York han cerrado teatros de Broadway y se ha prohibido el desfile del St. Patrick's Day, el Día de San Patricio, por primera vez en 295 años. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau está en cuarentena. En Roma, la capital de Italia, han cerrado también las iglesias católicas. En España, donde hay ministras contagiadas y un vicepresidente en cuarentena, Pablo Iglesias, el gobierno ha destinado 14.000 millones de euros para reactivar la economía. En el Brasil, el secretario de prensa del presidente Jair Bolsonaro, que acompañó a su jefe a visitar a Trump hace pocos días, ha dado positivo. Y en Colombia se ha decretado la emergencia sanitaria. Más allá de todo eso y con el fin de entender lo que ocurre con el coronavirus en América Latina, tenemos con nosotros al periodista de BBC Mundo, Arturo Wallace, que ha escrito sobre el tema. Hola Arturo, gracias por estar en el Washington Post. Hola Juan Carlos, es un placer. Arturo, ¿cómo se compara la incidencia que ha tenido el coronavirus en América Latina con la que ha tenido en otras regiones del mundo? Bueno, yo creo que ya basta con ver un mapa de esos que tratan de dar una idea de cómo se está propagando la enfermedad por el planeta para darse cuenta que América Latina ya no es el territorio casi libre de coronavirus que era a inicios de la semana pasada. Sobran los dedos de una mano para contar los países que todavía no están afectados, y lo que significa que estamos peor que África o que Asia Central, aunque claro, hay dudas acerca de si la realidad en esos países es porque es resultado de la ausencia de la enfermedad o más bien de que no han logrado detectar casos que ya probablemente están ahí. Y en el caso latinoamericano es importante notar que ha ido pasando muy rápido, ¿no? El lunes habían 10 casos y el martes amanecimos con 11 y el miércoles amanecimos con 12 y el jueves amanecimos con la noticia de que ya habían 14 países latinoamericanos con que habían confirmado la presencia del COVID-19. O sea, que la cosa se está moviendo de una forma bastante acelerada. Ahora bien, en números absolutos todavía estamos muy lejos de Asia, de China y de Europa e incluso de Estados Unidos, ¿no? Donde los casos confirmados ya están en las 4 cifras. Por poner un ejemplo, el jueves por la mañana teníamos nosotros nada más 235 de un total de 125.518
que se habían confirmado a esa hora, a ese día, a nivel global. Es decir, menos del 0,2% del total global. Aunque hay que tener en cuenta que eso es porque el virus llegó a América Latina mucho después que a estos otros países que por el momento llevan el grueso de los números de la infección. Y las cosas en América Latina han crecido incluso a un ritmo mucho mayor que lo que se observó en España o incluso en Italia durante las primeras semanas. Por poner un ejemplo de la velocidad a la que han ido creciendo las cosas, el lunes, por ejemplo, teníamos 108 casos y el jueves amanecimos con 235, es decir, más que se duplicó en un par de días. Y el acelerón que hemos visto en países como Brasil, que también en un solo día casi que duplicó el número de casos confirmados, es algo que probablemente vamos a ver mucho más seguido. ¿Se hará presente el coronavirus en América Latina como en otras partes? ¿Eso de qué depende? Bueno, a estas alturas yo creo que depende casi fundamentalmente de la capacidad de los sistemas de salud de la región para hacer frente a la epidemia, es decir, para detectar a tiempo los casos, para tratarlos efectivamente y para contener o ralentizar la infección, que es lo que está precisamente detrás de muchas de las medidas que se han anunciado en estos últimos días. Varios países, por ejemplo, Colombia anunció que iba a restringir la entrada de gente que había estuviera en China, España, Francia, Italia. El Salvador básicamente decidió cerrar completamente su frontera. Pero eso no basta por sí solo, sobre todo si se tiene ya el virus en el territorio, se haya detectado o no. Y de hecho ya en varios países latinoamericanos hay casos confirmados de lo que se llama transmisión comunitaria o local, lo que significa que obviamente cerrar fronteras no basta, ¿no? Y entonces la capacidad de los sistemas de salud para atender, detectar y atender y contener, y de las autoridades para hacer cumplir con otras medidas preventivas como el autoaislamiento, por ejemplo, van a ponerse seriamente a prueba. Ahora, todos los expertos que hemos consultado en BBC Mundo coinciden que las cifras latinoamericanas van a aumentar y lo van a hacer de forma significativa en las próximas semanas. Primero porque hay muchísimos casos sospechosos que todavía están pendientes de confirmación y un porcentaje importante probablemente termine siendo confirmado, por la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en un foco importante y juegue para América Latina el papel que Italia ha jugado para Europa, Irán para el Medio Oriente y obviamente China y Corea para el sudeste asiático, para Asia. Y también, ¿verdad?, en la medida en que llegue el invierno, la temporada de lluvias. Y no porque el calor o el frío le hagan algo al coronavirus, como se dice por ahí, sino porque los cambios de comportamiento asociados a la llegada del invierno facilitan el contagio de enfermedades respiratorias, porque la gente pasa más tiempo compartiendo espacios cerrados. Entonces, todo indica que vamos a ver curvas muy similares a las que hemos visto primero en China, luego en Italia, ahora en otros países de Europa. Es solo una cuestión de tiempo, pero claro, solo el tiempo precisamente nos lo va a decir. Gracias, Arturo Wallace, por haber estado aquí. Un placer, Juan Carlos. Una reforma constitucional aprobada por el Parlamento de Rusia le permitiría a Vladimir Putin gobernar al país hasta el año 2036. El texto contó en la Duma con 383 votos a favor, 0 en contra y 43 abstenciones. La impulsora de la reforma ha sido Valentina Tereshkova, que en 1963 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Putin ocupó la presidencia entre el año 2000 y el 2008. Fue sucedido durante un periodo por su aliado Dmitry Medvedev. Volvió al poder en 2012 y ha sido reelegido hasta 2024. Si el mes entrante los votantes le dan luz verde a la reforma, dentro de 4 años podrá presentarse de nuevo a las elecciones. Y si es reelegido 6 años después y termina ese mandato, habrá controlado Rusia por más tiempo que Iván el Terrible en el siglo XVI y que Joseph Stalin en el XX. Para comprender lo que hay detrás de todo esto, hemos contactado en Moscú al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Xavier Colás. Hola Xavier, gracias por estar con nosotros. Hola, un placer participar. ¿Por qué el Parlamento ruso aprueba una reforma que le permitiría a un hombre como Putin gobernar hasta el año 2036? Pues sucede que Putin se ha preocupado tanto de que nadie le haga sombra que ahora no sabe cómo dejar el poder.
En Rusia tiene una importancia clave lo que se llama el poder informal, la influencia del presidente en ámbitos que no están descritos propiamente en las leyes. Por ejemplo, el separatismo checheno está apaciguado porque le han jurado lealtad a él, no al Kremlin. Los oligarcas no interfieren en política porque se sienten protegidos por Putin, no por la ley. La oposición nunca va demasiado lejos en sus invectivas, la oposición parlamentaria, porque se trata de Putin. Putin es como el fusible de todo, puede hacerlo todo menos una transición. Pero además, ahora hay un límite constitucional, el de 2024. Ya no puede presentarse más Vladimir Putin. Pero no tiene sucesor, o no lo quiere decir. Así que, ¿qué hace? Cambia la Constitución. El movimiento es más brusco de lo que se esperaba, pero Putin ofrece estabilidad en un momento bastante adecuado para ofrecer estabilidad, porque el petróleo está demasiado barato, el rublo está por los suelos, los mercados están a la baja y la amenaza del coronavirus está como entrando por el frente asiático y por el frente europeo para los rusos. Así que ahora evita ser un lame duck, un pato cojo con esta nueva enmienda constitucional. Ya no es seguro que Putin se vaya en 2024, su autoridad sigue siendo la misma. Y si es verdad que no repite en el cargo, bueno, finalmente si no se queda puede por lo menos ocultar mientras tanto sus cartas hasta el último momento. Y si se queda, pues nadie le va a poner impedimentos, porque nadie tiene el poder de frenar ni cuestionar nada que Putin diga. Xavier, ¿es que en Rusia no hay oposición? ¿Es que nadie quiere un gobierno distinto? Es que en Rusia la palabra cambio no tiene buena prensa. Obama usó la palabra change como lema electoral. Eso no hubiese pasado en Rusia. Los rusos tienen unas expectativas bajas en cuanto a gestión gubernamental y muchos, además, yo creo que desligan los problemas de la figura del presidente. Putin es como el zar, que está por encima de todo. La función de Putin no es hacer que las cosas del día a día funcionen, sino mantener a Rusia como un país poderoso, mantener a raya a sus enemigos, etcétera, etcétera. Los rusos sí que son críticos con los ministros, con los jueces, con la policía, pero Putin, aunque tampoco es adorado como mucha gente cree, es aceptado como algo para lo que no hay alternativa. Su popularidad está ahora mismo cerca del 70%. En estos años, Putin no ha permitido prosperar ningún proyecto político que sea una alternativa a los comunistas o los ultranacionalistas, que son los dos partidos que en teoría le hacen oposición a Putin en el Parlamento. Pero en realidad no le crean problemas. Muchas veces se abstienen, pero son raros los votos en contra en el Parlamento ruso. Y los medios están en manos del gobierno directa o indirectamente. Así que yo creo que poco a poco los rusos se han ido convenciendo de que no hay alternativa y además las turbulencias de los años 90 han pasado de generación en generación como en forma de recuerdo y se ha instaurado la idea de que en Rusia no sirven los modelos políticos que se aplican en otros países. Xavier Colás, del Mundo de Madrid, desde Moscú. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Adiós. Una acusación de posible compra de votos tiene en problemas al presidente de Colombia, Iván Duque, y al jefe político de su partido, al expresidente Álvaro Uribe, que ahora es senador. Duque ocupa la jefatura del Estado colombiano desde el 7 de agosto de 2018. Uno de los denunciantes es el periodista Gonzalo Guillén, que publicó la transliteración de una llamada telefónica en la que un hombre llamado José Guillermo Hernández, conocido como El Ñeñe Hernández, habla con una mujer sobre la compra de votos para favorecer la campaña de Duque. Hernández, que fue asesinado en Brasil el 3 de mayo de 2019, cuando supuestamente lo iban a atracar, era investigado por la Fiscalía colombiana por presunta participación en un homicidio en 2011 y estaba acusado de formar parte de una estructura criminal en el norte de Colombia. Espinosa, ¿qué relación tenía el Ñeñe Hernández con Duque y con Uribe? Iragorri, lo que sabemos es que el presidente Duque era amigo de infancia del Ñeñe Hernández y que sus familias se conocían. También es claro que Hernández apoyó la campaña de Duque y que estuvo invitado a la ceremonia de toma de posesión del presidente. Hay fotos, algunas de ellas en los meses previos a la campaña de 2018, cuando Duque derrotó en segunda vuelta al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, que los muestran juntos. Con respecto al expresidente Uribe,
que ahora es senador del Partido Centro Democrático, el vínculo parece algo más lejano. Es verdad que hay un tuit de Uribe lamentando el asesinato de Hernández, pero Uribe dice que lo hizo porque se lo pidieron algunas personas de la región en la que vivía el Ñeñe. Hay además fotos en los que están juntos. Pero Uribe se defiende diciendo que en ese momento, en el momento de las fotos, no se sabía que Hernández tenía vínculos con la mafia. Yo al señor no lo conocí. No fui amigo de él. Apareció una foto conmigo. Como hay fotos de miles de colombianos que todavía se atreven a tomarse una foto conmigo en actos públicos. Además, una de las transliteraciones de los audios hechos por la Fiscalía colombiana sugiere que la señora que hablaba con Hernández era María Claudia Daza, que trabajaba con el senador Uribe y que ha renunciado a su cargo en las últimas horas, siempre negando ser la interlocutora de Hernández. El que señaló que podía ser ella fue precisamente el senador Uribe. Y Espinosa, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? Dori, no está muy claro. La Fiscalía, en cabeza del abogado Francisco Barbosa, que es cercano al presidente Duque y que está recién posesionado en la Fiscalía, ya abrió una investigación y también ha enviado copias a la Corte Suprema de Justicia, que a propósito ya decidió, a través de una sala nueva, la de instrucción, abrir una indagación preliminar contra el senador Uribe Vélez. También la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha puesto en marcha otra investigación. Pero el problema es que a esa comisión los colombianos la llaman la Comisión de Absoluciones, porque nunca pasa nada. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nicaragua se agrava la emergencia humanitaria. El 18 de abril se cumplen 2 años de la peor crisis en el país centroamericano desde la Guerra Civil de los 80. Ya se cuentan más de 260 muertos y un número de desplazados que crece cada día. ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, calcula en más de 100.000 los nicaragüenses forzados a huir de su país para evitar la represión política que ha desatado el gobierno de Daniel Ortega. Alrededor de 4.000 personas dejan el país cada mes. Monsanto, la multinacional estadounidense de productos agroquímicos y de biotecnología, financió secretamente estudios académicos que concluían que prohibir el uso del herbicida glifosato tendría impactos muy severos en la agricultura y el medio ambiente. Estos estudios fueron utilizados por grupos de interés para oponerse con éxito a la prohibición europea del glifosato en 2017. Un grupo alemán de transparencia, Lobby Control, descubrió todo. Monsanto fue adquirida por la multinacional agroquímica Bayer en 2018. Y los milagros existen en el fútbol. El Atlético de Madrid, el equipo que dirige el argentino Diego Simeone, estuvo eliminado buena parte del partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el equipo revelación de la temporada, bajo la batuta del alemán Jürgen Klopp. El Liverpool jugaba de local en el mítico estadio Anfield. A pocos segundos de terminar el juego, el delantero Marcos Llorente lo llevó a la prórroga. Repitió después para empatarlo y Álvaro Morata lo sentenció para la alegría inmensa de los colchoneros, como se conoce a los hinchas del Atleti. Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo. Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost. Hasta la próxima.